tal, amigos? Es un placer saludarlos nuevamente. Sean bienvenidos a otro más de nuestros eventos virtuales. En esta ocasión lo hemos titulado Prevención y Detección de Fraudes más Gobernanza, con un contenido muy especial y de gran interés. Como invitada especial, la doctora Muna Bushain, quien nos ilustrará con toda su experiencia sobre el tema. A continuación, cito parte de su currículo. Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestra en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Licenciada en Derecho y en Educación y entrevistadora forense certificada por el Center of Interview Standards and Assessments Limited. Posee certificaciones internacionales que la acreditan como Certified Fraud Examiner, Certified Government Audit Professional, Certificate in Management and Leadership, otorgado por el International Center of Preliminary Studies de Inglaterra como especialista anticorrupción. Actualmente, se dedica a realizar investigaciones forenses como consultora de auditoría. Ha llevado a cabo más de 190 entrevistas forenses como parte de su trabajo. Ha colaborado en proyectos como USAID, International Narcotics and Law Enforcement Affairs, promoviendo la transparencia en México en temas vinculados con la fiscalización en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, así como metodologías para la investigación por fraude y corrupción, ética y gobierno corporativo. Hola, estimados colegas de SAP Concur, me da mucho gusto compartir con ustedes. Soy la doctora Muna Bushain, colaboro en ACFE Capítulo México. Me da mucho gusto poder estar aquí para hablar sobre tópicos muy importantes que tienen que ver con la prevención, disuasión y, en su caso, investigación de fraudes en las organizaciones. ¿Por qué es importante? Pues porque hoy en día en el entorno global e internacional tenemos que tener muy clara cuál es la obligación y la responsabilidad en una cultura organizacional fuerte para poder prevenir, detectar y disuadir conductas fraudulentas. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años en la materia del incremento de fraudes? Bueno, el reporte a las Naciones y Abuso Global del ACFE Internacional, el cual presido, me permite compartir con ustedes un tema muy importante en torno a cómo debe comportarse la alta dirección de una organización. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasa en el entorno organizacional cuando los empleados, los funcionarios no tienen claras las reglas que tienen que ver con controles? ¿Por qué las organizaciones de alguna manera pueden dejar pasar las banderas rojas? ¿Cuáles son las banderas rojas? ¿Cuáles son esos controles? Los vamos a ir compartiendo uno con ustedes. Como podemos observar en las estadísticas que conformamos en la Association of Certified Fraud Examiners, se puede dar a conocer la importancia de los controles internos en materia de prevención de actos deshonestos. ¿En qué coinciden los expertos? Bueno, los expertos internacionales coincidimos en que hay un aumento gradual del fraude y que eso ha sido porque las organizaciones no han tenido la conciencia absoluta para poder implementar los controles adecuados, la supervisión y sobre todo aprovechar la tecnología de información. La cultura organizacional debe de considerar siempre lo que tiene que ver con data analytics, con los softwares actualizados, y entonces de las banderas rojas que fueron en estos años más usuales, más recurrentes, tenemos por ejemplo, el gasto de los empleados sin supervisión, un gasto que ha impactado a las organizaciones. El 5% de los ingresos de las organizaciones se considera que tienen pérdidas por cuestiones de fraude. Eso lo podemos ver en los resultados de este reporte, que yo los invito a visitar en nuestro sitio www.acfe-mexico.com.mx. Y ustedes que son expertos en estos temas y que quieren mejorar las actividades de su organización para poder prevenir estas conductas,
pues deben tener claro cuáles pueden ser los controles y cuál es el papel de la alta dirección. Los resultados arrojan que muchas de las maquinaciones o de los modus operandi han sido la falsificación de documentos, por ejemplo, en gastos de viáticos, en compras, en adquisiciones. Hay una falta de control absoluto debido al alto incremento de uso de información indebida, de falsificación de documentos. Y eso ha sido una de las cuestiones recurrentes que es, bueno, no solamente considerado un delito y una falta grave en una organización, porque se transgrede la ética organizacional, sino que fabricar y documentar gastos falsos, pues incide en que una organización tiene pérdidas, pero también incide en algo muy importante, en el ejemplo que se envía a los compañeros de que cualquiera puede caer en la tentación de generar facturas apócrifas o de falsificar, de elevar los gastos. Eso es algo inapropiado y que se está generando una lucha a nivel latinoamericano, sobre todo para evadir esas prácticas y tener los controles. Pero si se hace de una manera manual, pues nunca vamos a poder realizarlo. ¿Qué otras banderas rojas hemos visto? Un incremento de su vida, en una vida más allá de lo que sus gastos o sus ingresos pueden darles. ¿Por qué sucede ello? Bueno, sucede porque aún aunque está a la vista de todos, no tenemos esa cultura o esta formación de que todos estemos capacitados apropiadamente y tengamos un canal de comunicación interno donde podamos nosotros pedir una ayuda en un dilema o poder presentar una denuncia o poder también en este entorno de la organización con los compañeros fomentar lo que tiene que ver con una cultura ética. Pero si nosotros le agregamos a ello toda la actividad inherente que estuvo durante estos 2 años anteriores, referente o consecuencia del COVID, pues podemos ver que el COVID generó un gran incremento también de fraude. Se elevaron cerca del 60% conforme lo establece los mismos resultados del reporte internacional, y eso nos debe de prender a todos una alerta en relación a qué tiene que hacer mi organización para poder inhibir esas prácticas fraudulentas y de alguna manera que sea un mensaje que se mande al interior. Bueno, los controles que se empiezan a implementar y que se han visto en un ligero incremento tienen que ver con mayor supervisión, pero sí el uso de inteligencia artificial. Cuando hablamos del uso de inteligencia artificial y de softwares, de elementos forenses que puedan verificar, documentar los procesos más importantes que tienen que ver con los gastos, pues le puede generar a la organización una tranquilidad adicional. Porque no quiero yo imaginarme, suponiendo la cantidad de gastos, de documentos que hay que revisar para verificar las transacciones de los viáticos, de los viajes, de los gastos de facilitación, de las comidas, de negocios. Todo ese entorno se generó lamentablemente un espacio donde los defraudadores vieron una oportunidad de poder realizar unas prácticas indebidas. Y si la organización permanece ciega o no quiere reconocer esos espacios abiertos a la deshonestidad, pues lo que va a suceder es que el ejemplo cunde, pero cunde el mal ejemplo. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros inhibir esas prácticas? Es imposible en organización cualquiera que manualmente se puedan revisar las nóminas, se puedan revisar las contrataciones, se puedan revisar los gastos que presentan, se puedan revisar el nivel de sueldos. Esta cuestión de hacerlo manual debe ya de irse dejando en la historia. ¿Por qué? Porque la misma tecnología y la misma necesidad nos está obligando hoy día a mejorar nuestros niveles de supervisión. Si no hay una supervisión adecuada, sabemos claramente que se pueden generar empresas fachada, facturas apócrifas y que las personas pueden actuar conforme lo establece el Triángulo del Fraude, cuyo autor es Donald Creasy, en el cual nos habla de la racionalización, la justificación y la oportunidad que tienen los
de perpetradores o cualquier otra persona para cometer un hecho ilícito. Y entonces, si cualquiera puede racionalizar que no pasa nada y nadie se va a dar cuenta y que se merece un gasto adicional porque ha trabajado mucho y que puede, por ejemplo, incluir gastos que están prohibidos, y si a eso adicionalmente vemos la oportunidad que brinda la organización al no tener controles establecidos, al no tener una política clara del uso del recurso que van a ellos a justificar, y lo más importante, si no existe la cultura organizacional robusta que dé cuenta y ejemplifique esta situación. Esos son de los primeros temas que tenemos que tener muy claros en cualquier organización. Y entonces, atendiendo los elementos que conforman el triángulo del fraude, podemos ver que la oportunidad se vuelve uno de los temas más relevantes en cualquier organización. ¿Por qué los empleados se creen o se arrogan el poder generar gastos ficticios? ¿Por qué se arrogan el poder hacer comprobaciones con documentos apócrifos? Esos problemas tienen que ver con procesos internos y, por supuesto, también con el pensamiento del defraudador. Cuando hablamos del pensamiento del defraudador, este involucra varios temas en los cuales hay factores externos y factores internos. Cuando hablamos de los factores internos, hablamos de cómo son los valores de cada una de las personas, cuáles son los valores externos en un programa antifraude de una organización, pero también cuáles son los controles que debe tener esa organización. Porque si únicamente tenemos nosotros un código de ética y un código de conducta que plasme los supuestos valores y lo que se espera de los empleados, pero no se actúa con los elementos necesarios, pues lo que va a venir pasando es que ellos perciban que sí pueden realizar cualquier acto deshonesto. Y vamos a poner los ejemplos de los gastos de representación. Cuando hablamos de los gastos de representación, que es el dinero más fácil que le llega, por ejemplo, a una persona, a una organización, y en los cuales hemos sabido de casos a nivel mundial en los que grandes directivos, grandes CEOs han tenido que renunciar en un plano vergonzoso al utilizar esos gastos para otros temas. ¿Por qué? Porque no hay una planeación apropiada de ello, no hay una sistematización en la cual se pueda generar la planeación de estos gastos, ya sea de representación, por otro tipo de comidas, por pagos de facilitación que están autorizados por la propia empresa. Y entonces la percepción que tienen al ver que no hay una supervisión adecuada, nadie revisa los documentos, bueno, es que en la comprobación pueden meter gastos que son ficticios, pueden meter un comprobante que habían presentado anteriormente. Y aquí podemos hablar quizás de dos temas también fundamentales. El dolo, que es la intención, y el error, porque también no hay que equivocarnos. No podemos pensar que todos los que están en una organización son personas deshonestas, pero hay un gran incremento cuando los controles son débiles. ¿Qué sucede? Que si una persona tiene la intención de generar un cobro indebido, de elevar los gastos, bueno, pues ya va con toda esa intención y va a presentar un comprobante porque sabe que el supervisor es su amigo, lo conoce, es su jefe y le firma lo que sea porque no hay realmente esa conciencia. La conciencia que debe estar introyectada en cada una de las personas responsables. ¿Y qué sucede? Se comprueban y si se van haciendo las acumulaciones de todas esas, quizás me van a decir muchos pequeños montos, bueno, se genera una alta pérdida en una organización. ¿Qué sucede? Pues que las personas tenemos fácilmente una percepción errónea de que podemos hacer todo siempre y cuando no nos pesquen, no nos digan nada. Y entonces la información, no hay una revisión apropiada, no hay un programa que permita una comprobación de lo mismo y estos gastos ficticios se van incrementando poco a poco. Y al rato las personas pueden empezar a comunicarse entre ellas cómo pueden generar esas trampas. Yo te sugiero que hagas esto, mira, a mí me pasó, no lo va a checar, o estoy quedando muy bien con mi jefe.
Todos estos temas tienen que ver muchísimo con cómo vamos a manejar este tipo de actos. Pero bueno, vamos entonces a volver a retomar la oportunidad que está en manos de la organización. Si la organización presenta programas robustos, si la organización tiene procesos que son perfectamente trazables, cuando hablamos trazables, que hay un seguimiento absoluto y se pueden verificar los documentos. ¿Cómo podemos verificar un documento? Bueno, manualmente es muy difícil a simple vista porque no todos somos expertos forenses, no todos tenemos esa dinámica ni tenemos el cuidado de hacerlo como debe ser. Entonces, un sistema adecuado permite evitar no solamente el uso de documentos alterados, sino permite mandar un proceso fortalecido en el cual cualquiera que quisiera intentar realizar un acto inapropiado sabe que puede ser descubierto. Y entonces aquí viene la otra cuestión, el error. Es otro de los temas importantes porque para que podamos atribuirle a alguien una conducta que ha sido intencional, tiene que haber varios elementos recurrentes en ello. Pero debemos considerar que también puede haber un error en alguna comprobación. ¿Por qué? Porque es tanto el trabajo que tiene uno cotidianamente. En muchas organizaciones se pide una regulación muy elevada, se piden muchos requisitos para la comprobación, pues que las personas están tan apuradas entre cobrar, comprobar, trabajar, dar el informe, que puede haber este tipo de actos. Entonces también es muy importante asegurarse que la información que están ellos brindando no tiene como función el engaño. El engaño va vinculado a la deshonestidad. Cuando yo quiero engañar a alguien es porque pienso hacer algo que no es correcto. Y entonces es ahí cuando la verificación de cada uno de los documentos, de los comprobantes, se vuelve indispensable. En mi experiencia, que quiero compartir con ustedes, de investigaciones que hice de alto nivel, de resultados aquí en México, puedo decirles que los comprobantes nos dieron pauta, los contratos mismos, las facturas, a saber que se estaba realizando actos indebidos. La fabricación, la fabulación, la alteración inclusive, déjenme decirles, de estados de cuenta. Entonces, todos estos pagos, que inclusive todos los referentes a pagos de facilitación en industrias como las que hoy están en el ojo del huracán, que pueden ser las farmacéuticas, las grandes empresas globales que tienen insumos médicos, y con este tema del COVID se incrementó el fraude en el nombre de ese sector, pues hay una estricta reglamentación internacional que ha hecho inclusive y que es pública la OECD. En este contexto se habla claramente de la importancia de controlar y de evitar pagos de facilitación que puedan dar pie a actos de corrupción, actos irregulares que, bueno, en la otra cara de la moneda se convierten en actos delictivos. ¿Y qué va a hacer una organización con ello? Pues tendría que actuar de una manera apropiada para deslindar las responsabilidades, para decirles en un mensaje, vamos a decir, más que hablado, actuado, que todos estos procesos son verificables, son verificados y que el sistema con el que se cuenta permite de una manera amplia validar y verificar cada uno de los pagos, de los viáticos, de los gastos que se presenten para comprobar. Creo que eso es algo muy importante en lo que tendríamos nosotros que tomar conciencia. En algunos casos, por razones que cada empresa y cada organización debe determinar en sus lineamientos internos, puede haber excepciones a los gastos, puede haber autorizaciones distintas a lo que es común. Esos niveles de excepción están claramente establecidos en las reglas. Se tiene claro quién es el nivel de autorización, quién es el funcionario, el titular de esa área interna que va a poder efectuar esa excepción, porque también esta conciencia que deben tener los empleados tiene que ver como uno de los más importantes controles antifraude. Si un empleado
cualquier persona, inclusive un proveedor, ¿no?, tiene que tener clara cuál es su papel y cuál es la función y qué se espera de ellos. Cuando hablamos de excepciones, son cosas extraordinarias, por eso son excepciones. Son distintas a las reglas. ¿Cuál es el nivel de autorización? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los reembolsos? ¿En qué casos sí procede y en qué casos no? ¿Cómo podemos verificar que no exista esta cuestión que manifesté hace unos minutos en relación al afecto, a la cordialidad, y que es una de las razones más comunes que dan motivo a que los empleados piensen que pueden cometerlo? Si a esta persona, hablo hombre, mujer, le autorizan algo que no es legal, que no es debido, y a nosotros no lo autorizan, ¿por qué no yo voy a presentar otro tipo de gastos o cometer algún acto indebido? Esa racionalización tiene mucho que ver con la conciencia que puede implementar con todo un programa antifraude robusto la alta dirección. Y si hablamos con claridad, las excepciones deben ser excepciones. La propia palabra lo define. Pero ¿qué controles tenemos para saber cuáles serían las excepciones? ¿Cómo podemos saber si hay una persona aliada con otra, ¿no?, en complicidad, tratando de generar excepciones más excepciones, y en los que los tres pueden ser más de dos personas, tienen un beneficio a costa de la empresa? Entonces, toda esta serie de controles antifraude que tienen que ver con auditoría interna, con líneas de denuncia. Líneas de denuncia son muy importantes, con la sensibilización al personal de la importancia de decir algo si saben algo. Esta es una frase internacional que te dicen: si ves algo, di algo. Son parte muy importante. ¿Qué otra cuestión tenemos que tener muy claro? Que estos temas vinculados a la salud y a los otros contextos inherentes, donde las personas sienten la permisividad de poder gastar porque hay recurso y no perciben controles, bueno, pues pueden generar que se hagan reembolsos ficticios. Y esos reembolsos ficticios, vamos a recordar lo que hemos comentado: si no hay un nivel de autorización apropiado, si no existe un control de los gastos, y algo importante, como en cualquier auditoría y en cualquier investigación, la planeación de los gastos de una organización es básica. La planeación de los gastos para viáticos, para pagos de facilitación, para pagos de pasajes, cada uno en el rubro que lo tengan considerado, debe ser una planeación apropiada y adecuada, y que también puedan darle un seguimiento y una trazabilidad apropiada para ver si se dispara alguna bandera roja que nos permita decir que algo está ocurriendo y no es correcto ni es adecuado. ¿Qué ha sucedido en casos que hemos visto de reembolsos, por ejemplo? Los ejemplos más sencillos que planteo con ustedes, y yo quisiera que cada uno pensara en el entorno de su organización, cómo han sucedido, es personal que propone gastos que no son inherentes a él como integrante de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que comió con otra persona, puede ser un familiar, puede ser amigo, y hizo ese gasto y lo involucró en la misma nota. Reembolsos de gastos que no fueron ciertos, que quizás son papelería o son otro tipo de insumos de computación que no son para la empresa y que también nos está poniendo como un gasto adicional personal. ¿Dónde está el nivel de autorización? ¿Cómo se puede verificar si era necesario e indispensable? Porque he ahí el tema. ¿Era necesario? ¿Hubo un nivel de autorización que le permitió generarlo? ¿Para qué fue utilizado? ¿Y dónde se puede verificar que ese artículo, ese servicio, tuvo un beneficio para la organización? Y ahí es donde también el área de auditoría interna tiene que tener muy ojo abierto para ver la materialidad. ¿Qué tanto estos controles nos pueden servir? No solamente la auditoría interna, no solamente los procesos internos, sino que el nivel de actuación de las organizaciones en estos 2 últimos años ha sido en implementar mejores controles donde no esté la mano del hombre. Es triste de alguna manera decirlo, porque nosotros esperaríamos que la ética fuera creciendo,
pero la ética no es algo que se aprenda, la ética es algo que se introyecta y que nosotros tenemos ya como personas, cada uno, nuestros propios valores definidos. Pero esos factores externos, como pueden ser la oportunidad o otro tipo de vulnerabilidades que cada quien podemos vivir, y pongo de ejemplo a alguien que tuvo la pérdida de empleo en su familia por cuestiones de COVID, alguien que perdió un familiar, que tiene gastos en los que se involucró sin haberlo, tener con qué soportarlos, pueden ser vulnerables a que cualquier otra persona dentro de la organización pueda prestarse a involucrarlo o a pedirle favores a cambio de un bien mínimo. Y esos beneficios, que son individuales, sí afectan, por supuesto, a la organización. Y estos reembolsos van más allá de los gastos adicionales. Si una persona integrante de cualquier empresa, y hablo pública o privada, está ya pensando, y hablábamos de la intención, el querer hacer algo para obtener un beneficio, una preventa que no le corresponde, podemos pensar que esa misma actitud la puede tener en otro entorno de la misma área laboral. Para mí eso es algo muy importante, porque alguien que empieza a fabular cómo voy a presentar un documento apócrifo, cómo voy a fabricar una comida de negocios, cómo voy a presentar estas facturas, o puede inclusive inventar, ¿no? Fabricar que tuvo gastos. Me tocó ver el caso de alguien que dijo que le asaltaron y le hicieron perder todos los comprobantes. O sea, todo ese nivel, ¿no? Todo ese nivel tendríamos que tenerlo muy claro. Te asaltaron, ¿dónde fue? ¿Presentaste denuncia? ¿Cómo está? O sea, todas estas situaciones, pero no verlo como un hecho aislado. Ver cómo nos van a poder a todos entender en un entorno cómo se comporta esta persona, los sistemas que nos dicen de él, de este método, ¿no? De estos reembolsos, de estos gastos, qué tanto se está viaticando, qué tanto ha generado en una estacionalidad de un periodo a otro. Y entonces nosotros podemos ver cada cuándo en un año hay excepciones al gasto. Cada cuándo en un año ha habido viajes. ¿Cuál ha sido la razón de los viajes? ¿Qué gastos es de los que más ha presentado? ¿Han sido de hoteles? ¿Han sido de comidas? ¿Han sido de lavandería? ¿Han sido de telefonía? ¿Han sido de papelería? ¿Qué tanto hubo en este contexto algún error de cómo se presenta? ¿Y qué tanto, fíjense algo muy importante, ese gasto va vinculado con la planeación que tenía la organización desde un inicio? Por eso, una organización sin planeación es una organización que va a la deriva. E ir a la deriva en este mundo donde hoy día hay tantas necesidades y se han bajado los niveles de controles, pues nos van a llevar a algo que es el fraude. Y todo aquello que se pudo evitar con controles y no se hizo, puede convertirse en un fraude, en algo, un acto de deshonestidad que lastime a una organización. Por eso también debemos nosotros considerar que una organización se puede medir en grados de eficiencia en relación a los resultados de su objetivo integral. Los objetivos que tiene se pueden lograr eficientando el control interno, porque a su vez se va a eficientar la operación. La operación viene siendo el corazón de una organización para asegurar que todos los procesos internos estén caminando de manera adecuada y que se realice, por ejemplo, en lo que tiene que ver con gastos, con recursos, con el ejercicio de una planeación, todo el presupuesto, que sea una conciliación automática. ¿Por qué es mejor? Porque imagínense regresar a los tiempos en los que tendríamos que arrastrar el lápiz, y que hoy todavía muchas organizaciones lo tienen, revisando documento por documento cada uno de los comprobantes, revisando uno por uno cada uno de los informes de las comisiones, cada uno de los boletos de avión. ¿Se utilizaron los boletos de avión? ¿No se utilizaron? ¿Se fueron? ¿Se pueden cambiar? ¿Se cambiaron y se pensó nada más en dejar el comprobante? Todo lo que tenga que ver con una automatización, creo que es lo mejor que puede suceder. Casualmente, en estos 2 años de inicio de la pandemia, fíjense un fenómeno que sucedió. Las líneas éticas de denuncia fueron las primeras que fueron cancelando las organizaciones.
cuando eran de las más vitales. ¿Por qué? Porque ahí se podría determinar si algún empleado estaba cometiendo un acto indebido y que pudiera afectar no solamente el entorno organizacional, sino a personas y en temas que hoy día son tan sensibles, como tiene que ver con la discriminación, con el acoso, con la deshonestidad. Y cuando hablo de acoso y hostigamiento, hablo de temas muy importantes que también van vinculados a esto que estamos abordando hoy. ¿Por qué muchas personas prefieren seguir soportando acoso o actos indebidos de sus superiores? Porque de alguna manera están siendo beneficiadas con algo que para ellas es significante. Y eso muchas veces tiene que ver con dinero, con autorizaciones indebidas. Entonces, ¿cómo podemos disuadir esas conductas cuando no dependa de nadie una autorización? Imagínense que yo tengo que pedirle a mi superior en una segregación de funciones que me autorice los gastos porque es la persona idónea, o que me autorice un viaje que tengo que efectuar por una razón del mismo negocio. Pero como tenemos un conflicto o he sido víctima de algún acto de discriminación, pues simple y sencillamente, y tiene la facultad de esa persona por ser el superior de decir no vas o no lo autorizo. Ese modo de humillar a las personas no solamente es indignante para cualquiera, sino que les otorga a ellos un poder más allá de lo que les confiere su cargo. Y entonces, si nosotros logramos una automatización de esto, de cada uno de los procesos, pues lo que se va a lograr es que no tengamos que depender de alguien más, que es un proceso en el que yo pido la autorización, se concede, puedo poner los comprobantes. Y entonces, ¿qué hay como beneficio de esto? Primero, que no hay un uso arbitrario del poder. Segundo, que se puede reducir un costo exagerado de gastos, el inflamiento que hacen de las facturas, porque ya hay un control apropiado que te va dando información sobre la persona. Pero también se manda un mensaje muy importante a toda la organización desde la alta dirección. Aquí queremos no solamente lograr nuestro objetivo, sino hacer las cosas bien, que sea una empresa eficiente en la cual nadie tenga que sufrir o padecer al que va a autorizar una comprobación o al que le va a autorizar los recursos, y que tampoco tengan que exagerar gastos, porque saben también en un mensaje claro que debe ser muy, no solamente transparente, sino con ejemplos de que si se ve una conducta de esta naturaleza no va a ser tolerada. Entonces, cero tolerancia. Y entonces, fíjense cómo un reporte detallado de la revisión de gastos que tienen que implementarse podría estar también automatizado, sistematizado, y con eso, ¿en qué nos ayuda? Que podemos hacer análisis genéricos de todo eso. Estos análisis nos van a ayudar a saber cuáles son los gastos en los que han incidido mayormente los empleados, cuáles son los gastos que se han disparado, cuál es la evolución en relación a la planeación, a lo presupuestado y al mes en el que nos encontramos, qué tanto se ha avanzado en relación a esos gastos a lograr las metas de la organización. Y también lo podemos ver por áreas, qué tanto podría ser en cada una de esas áreas que hay mayores beneficios. Y yo les aseguro que en relación a la comparativa de años anteriores, vamos a ver cómo se redujo el costo de gastos. Pero no solamente esto. Cuando revisamos los gastos, podemos ver en un análisis integral que tiene que hacer el comité apropiado o el consejo, cuáles serían los gastos que se pueden ir eliminando. Ese sería un ahorro adicional. Y parece que no, pero esos no son robos porque no es el término apropiado, pero esa obtención de esos recursos hormiga que se van poniendo en cada uno de los gastos que genera cada una de las personas, bueno, pues a final del año, por supuesto que en empresas van a impactar en un daño en sus ingresos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como una organización? Pensar, ¿estamos realmente protegidos y preparados para enfrentar actos de fraude? ¿Cómo podemos nosotros establecer nuestra política antifraude, pero también estar alineados a las mejores prácticas internacionales? En el reporte a las Naciones y el fraude ocupacional 2022, que pueden ustedes verificar en nuestro sitio, pueden leer de una manera muy pormenorizada cómo han aumentado los porcentajes donde las empresas dejaron
al lado unas prácticas manuales e incrementaron las prácticas vinculadas a Data Analytics. También pueden ver cómo se implementaron y se fortalecieron como parte de los controles internos la política de gastos de una organización. Y no solamente es plantearla en un papel, es vivirla. Y para vivirla tienen que generarse mensajes diversos, tiene que haber desde la alta dirección un compromiso fortalecido, un compromiso claro de qué es lo que se espera de cada uno de quienes integran esta organización y que finalmente la organización beneficia a todos. Si hay reducción de gastos, habrá un mayor ingreso, una mayor utilidad y a las personas van a tener también mayores beneficios propios. Pero también tiene que abrirse el canal para que cualquiera de la organización pueda reportar si alguien le está insinuando que haga un acto indebido, si alguien le está pidiendo que altere algunos documentos, si conoce de situaciones que pueden generar alguna irregularidad, algún daño a la organización, y también les puede ayudar a través de capacitarlos en un modo de cómo podríamos ser más ordenados, que es algo que también nos falta en las organizaciones, ordenar nuestros gastos, ordenar nuestro pensamiento interno a la conciencia de que tenemos que ser éticos y sobre todo tener la claridad de lo que se espera en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas y la transparencia es otro de los beneficios que tienen estos procesos. No hay otra manera más que prevenir, disuadir y en su caso investigar y siempre aplicar las mejores prácticas globales. Algo importante también que tenemos que tener muy claro es la diferencia entre un delito y un ilícito. La mayoría de los empleados, de los funcionarios, inclusive de las organizaciones, no tienen clara cuál es la diferenciación en el ámbito legal. Y eso es importante porque yo lo vinculo con el error y la intención de cometer un hecho delictivo como es un fraude. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un delito es un acto o omisión que sanciona las leyes penales. Un ilícito es algo que contraviene la norma, que contraviene los actos morales, pero no todos los ilícitos son delitos. Y sí, todos los delitos, por supuesto que son ilícitos al contravenir la ley. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en ejemplos claros de alteración de facturas que están vinculados con empresas fachada, con empresas creadas legalmente para expedir facturas, alterar en muchos casos algunos procesos, pues hay una intención clara y aquí podríamos nosotros derivar una diferencia entre error e intencionalidad. Alguien puede equivocarse y presentar una factura para cobro o una relación de gastos que ya había presentado en otra comprobación y no se había dado cuenta, o puede solicitar un requerimiento que ya había presentado en otra y que había obtenido por error, porque se equivoca, porque tiene la cabeza en otro mundo, pero en este contexto, en la revisión, se puede de inmediato, si tenemos una sistematización apropiada, detectar. Y en ese detectamiento podemos ver a la persona y preguntarle claramente cuál es la razón por la que presenta este gasto que ya fue pagado en esta otra comprobación. Y ahí nada más de observarlo podemos ver si hay una sorpresa o si se pone nervioso, y es algo que les digo, sino algo simple y sencillo es, bueno, pues sí me equivoqué o fue un error y pasa intrascendente porque no hay una intención. No se siente ni siquiera uno mal, no debe sentirse uno mal. Pero cuando hay una intencionalidad clara de alterar los documentos, las facturas, los contratos, todo lo que conlleva a obtener un beneficio, sí vamos a darnos cuenta de inmediato si tenemos la trazabilidad y el conocimiento apropiado para poder detectarlo. En una de mis experiencias como contralora de un estado, me tocó revisar un gran bonche de facturas que estaban pendientes de cobro cuando yo tomé ese puesto. Y en la revisión que empecé a hacer manual de cada una de ellas, detecté no solamente que había pagos duplicados, que querían cobrarlo con unos fechas de agosto, otros de septiembre, unos de abril, otros de noviembre y era lo mismo, sino que eran empresas vinculadas donde convergía un mismo domicilio
un representante, el mismo dueño tenía 3 empresas. No, yo creo que no se habían percatado que se podía hacer una revisión tan pormenorizada, pero que sí me llevó mucho tiempo porque no contábamos con la tecnología que hoy existe, la tecnología informática, los softwares avanzados, donde pudiéramos hacer una detección rápida de todos estos elementos. Entonces, vincular un teléfono de una empresa que vendía carne con otra que vendía insumos médicos, con otra que decía que se le debían de todo lo que es el habituallamiento de un hospital, entonces uno no podía creer que sucedía. O sea, eran compras que no se habían efectuado en muchas de las en la mayor parte, yo les puedo decir que en el 90%, porque cuando le pedí a las personas que fueran llegando una a una para verificar sus datos, bueno, eso me llevó casi un mes, pero pues no llegaban. Cuando llegaron las 2 primeras y empecé a confrontarles, pues yo creo que se corrieron la voz. Y entonces dejaron de llegar y estas facturas, por supuesto, no solamente no fueron pagadas, sino que quedaron claramente establecidos con ello, como la alteración permitió seguramente en años anteriores que se pudieran obtener beneficios fraudulentos. Pero ¿qué mensaje se mandó con eso? Que eso es algo importante en una organización. Si yo tengo una revisión cuidadosa y detallada de los gastos, de todos los elementos que deben de generarse, reviso las facturas de manera sistémica y lo hago mediante un elemento que no puede poner en duda el afecto por la mano del hombre, pues puedo empezar a verificar si hay un error o una intencionalidad de esta manera también. El mensaje que estoy mandando es, te puedes equivocar una vez o quizás 2 veces, pero no te puedes equivocar en cada comprobación a meter una facturación o una comprobación que no te corresponde. Pero tampoco puedes tú de manera intencional tratar de presentar facturas apócrifas porque van a ser detectadas. Esos mensajes a nivel organizacional corren a una velocidad impresionante. Y entonces nosotros primero tenemos que generar la conciencia entre ellos que es un delito realizar esas acciones. Es un delito y que una empresa puede, en su caso, presentar una denuncia a quien intente presentar un comprobante no solamente alterado, sino apócrifo o simular acciones o gastos que no ha generado. Y ese mensaje tiene que llegar de una manera clara. Pero si no tienen la conciencia de que pueden incidir en un campo que es del derecho penal y que pueden no solamente perder el trabajo, porque ahí se generan en varias vías varios temas del índole laboral, del índole ético, del índole penal, pero también la parte interna que tiene que ver con los compañeros de su organización, de que todos se van a enterar. O sea, difundir y ejemplificar los actos correctos es algo de lo que nunca se van a arrepentir en una organización. La alteración de facturas lo hacemos ahora manualmente, la verificación mediante el sistema que tiene el SAT para nosotros. Pero se pueden hacer una similitud y un cruce de información de bases de datos para verificar pagos duplicados, que por ejemplo suceden mucho en bases de datos de número significativo y que también aplicamos nosotros en mi trayectoria como auditora forense para verificar pagos duplicados de ciertos programas que tenían unos beneficios y que también aparecían en otros, cuando debían de aparecer solamente en uno. Esa cruza de información no se puede hacer manual, es imposible hacer la cruza manual de millones de datos. Entonces, por eso es tan importante la conciencia de que hay cosas que pueden estar en nuestras manos tratar de detener, pero hay otras que a pesar de que la organización tenga la mejor idea y la mejor conceptualización para poder hacerlo sin tener un sistema, sin aprovechar toda esta información analítica que puede brindarnos una sistematización de información, pues puede entonces generar un incentivo perverso al interior. ¿Por qué? Porque el incentivo perverso es que yo sé que no se revisan como deben ser de manera detallada los gastos, pero también sé que hay de esta manera pagos indebidos porque no se debieron de realizar esos pagos, pero las personas ya saben dónde está esa oportunidad y en qué área. Y cuando hablamos de ello es algo que ni siquiera en la alta dirección en muchas ocasiones pueden percibir. Cuando hablamos de no se percibe es que no tienen el cuidado y el detalle. Y entonces sí es responsabilidad de cualquier organización
aplicar las mejores prácticas para evitar el fraude y la corrupción. Finalmente, yo creo que es algo que no solamente sirve al interior, sino al exterior, y que permite tener una tranquilidad en que se están llevando de una manera apropiada y adecuada los gastos generados por todos los involucrados en una organización. Eso quería comentarles, me da mucho gusto haber participado con ustedes y espero verlos próximamente en otro evento. Gracias.